Hare Krishna a todos. Un placer estar con ustedes aquí en ISKCON Saltillo. Y hoy, dado que por múltiples deberes no he podido dar clases por cuestión de poner el estante, de Sankirtan, deberes de que ahorita empiece el año de los pagos de que uno tiene que hacer de impuestos, todo eso, ¿verdad? Que he tenido que, digamos, estar un poquito ausente en el buen sentido de la palabra de algunas clases, pero hay un tema interesante que me gustaría pues compartir con ustedes, un tema muy, digamos que sí, es un tema interesante, un tema de reflexión. Estaba escuchando, ay, permítame tantito, voy a acomodarme para poner el teléfono, mejor en una mesita, ándele así. Estaba escuchando una conferencia de Sripad Bhaktitirtha Swami. Muy interesante. Se llama Instrucciones Psíquicas, que la puse en audiolibro. No sé si está iniciado, pero Bhakta Gastón Castro, en su programa, que pone muchos audiolibros muy hermosos, se los recomiendo, sobre todo porque están bien narrados, con buen sonido. Bueno, aquí voy a hablar un poquito acerca de este tema. Hay una parte, ahí habla su santidad Bhaktitirtha Swami, que obviamente Nitya Praviston, ¿verdad? Está en el mundo espiritual. Es un ejemplo cómo partió de su vida entregada a Krishna y santa, y cómo partió, ¿verdad? Exactamente como Prabhupada, así de una manera trascendental, con su sala gran chile en la mano, cantando el santo nombre con devotos. Bueno, su santidad, su divina gracia, Srila Bhaktitirtha Swami Nitya Praviston, él entra en un estudio de cómo nos afectan los estados alfa beta, porque él tiene un doctorado en psicología social, si más bien no recuerdo exactamente, me corregirán los que saben bien su currículum, les agradeceré mucho. Ahora, es interesante esto, una parte que se mete de cómo la televisión nos crea estados alfa, beta, estados en que somos receptivos a ser bombardeados por formas sutiles de manipulación para que uno compre, ¿no? Y todo eso, ¿no? A través de los anuncios. Ahora a través del internet ya es eso, ¿verdad? Más el internet. De hecho hay algunos expertos en ciencias sociales y eso hablan que cada vez más la gente ya no ve la televisión libre, la ve poco más, pero ve más las redes sociales, lee más el internet, hay más, y aparte una oportunidad también de hacer canales personales, grupos en que la gente puede, todos tenemos derecho así a transmitir mensajes para los demás. Pues bien, quiero abordar una parte interesantísima que sí, me tocó escuchar muy bien, escuché toda la conferencia, pero una parte que aborda, que explica cómo hay explica cómo hay muchas fuerzas que arrastran gente. Los expertos tanto en la psicología de comercial, de propaganda, psicología también de información, de cómo adoctrinar, se llama la palabra, o sea, cómo introducir pensamientos en la sociedad. Estudian todo esto, ¿no? O sea, no crean ustedes que, ¿cómo se llama esto? Que no hay una maquinaria de estudio desde las ciencias de la comunicación dedicadas a la cuestión del consumismo, de la mercadotecnia, la mercadotecnia tanto lucrativa así como mercadotecnia ideológica, de pensamiento, cómo se difunde en las redes de comunicar, los más medias o los medios masivos de comunicación. Entonces, ahí habla precisamente, hay varias fuerzas sociales que arrastran a la gente, ¿no? Eso fue estudiado mucho, especialmente por sociólogos y antropólogos, desde viendo la historia. Y bueno, voy a hablar de esto porque ya lo he hablado en otras clases, que especialmente los marxistas, comunistas, cuando fue la Guerra Fría, estudiaron todo eso,
tenían a sus intelectuales, pero no es nuevo. De hecho, fíjense, ahorita los árabes, los musulmanes árabes especialmente, cuando fue la expansión del Islam, les voy a comentar una cosa. Ellos mandaron primero, antes de invadir la India, mandaron, o bueno, ya habían hecho algunas incursiones, pero mandaron después, en el siglo IX, después de Cristo, a Al-Biruni, Rashid Al-Biruni, ¿no? El famoso, que era un erudito así muy sabio, lo mandaron a hacer un estudio de la India. Y At-et-Hind, es un libro se llama At-et-Hind. El At-et-Hind es un libro famosísimo de la India, ¿verdad? Se llama, que donde hace un estudio, e incluso estudió los Puranas, aprendió sánscrito para aprender los Puranas, así como ahorita los académicos también, hay eruditos especializados que los preparan, ¿verdad?, como arma de guerra, son especiales en antropología y sociología y son militares y en espionaje y los meten y hacen todo esto antropológico, sociológico de una sociedad que quieren ellos para conocer sus puntos, todo así, ¿no? Así es, ¿no? De hecho, hay un dicho muy famoso que para vencer a tu enemigo tienes que conocerlo, tienes que estar viendo qué dice, que todo. Es así, ¿no? Así se maneja. No es una cuestión, ¿cómo les diré? Es que hay mucha gente tan ingenua, eh, ¿cómo les diré? Hay gente, pobrecita, hay mucha gente muy ingenuita, muy inocente, ¿no? Que pues digamos, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que se agarran unas ideas y los envuelven en ideas o en movimientos ideológicos, y los jóvenes no, el joven casi no tiene capacidad de reflexión crítica para dónde va, por qué hace las cosas, y lo hace por emoción y se adhiere a una causa, ¿no? Aprovechando, digamos, la fuerza colectiva, la presión social se le llama así, ¿no? Que se crea. Y entonces la gente sale corriendo como los Flemings, ¿no? Que son un tipo de roedor, ratitas así, que hay en Europa, que de repente uno agarra como loco y corre, y todos lo empiezan a perder, y empiezan a correr, y así cruzan árboles, cruzan estanques, y corren como locos hasta que llegan los acantilados del Mediterráneo, si no me equivocarán, o otra parte de los mares de Europa, y se avienta uno, y todos se avientan en masa, hacen un suicidio en masa, porque caen al agua ahí, pues ahí están animales listos para cazar los peces, aves también marítimas como gaviotas, para agarrar a los esos y comérselos. Y así es un suicidio colectivo. Así la histeria colectiva se le llama eso, ¿no? La psicosis colectiva y la histeria colectiva. Bueno, y es interesante esto, ¿no? Porque generalmente la gente que está en esas, como vemos ahorita muchos movimientos ideológicos, ¿no? Que ahorita están de moda, como el de género y todos esos grupos manejados por varias fuerzas sociopolíticas y económicas, de grandes financiamientos económicos. Pero bueno, sin entrar tanto en esto, porque ya he dado clases de esto, yo el tema que voy a hablar ahorita es otro, pero ellos han estudiado muy bien esto, ¿no? Una sociedad, tomando en cuenta las colonizaciones del pasado, los, este, los expertos, tanto los musulmanes como los cristianos, ellos vieron que era muy importante para poder dominar y conquistar un pueblo a destruir su religión. ¿Sí me explico? Porque la religión es la base de, ¿cómo les diré? Es una base de identidad, ¿cómo se llama esto? De identidad, de que pasa a ser parte tan íntima del ser, como somos almas espirituales. Y la diferencia entre el alma, entre los seres humanos y los animales, precisamente es Dharmena, la capacidad de esa conexión con la divinidad, de actuar de acuerdo al Dharma, o sea, conectarnos con la divinidad. Religión viene del latín religare, que significa reconectarse, religar, reconectar. ¿Qué es reconectar? Vas a reconectar el alma con el alma suprema. Y eso es así como yoga, yug, conexión, vínculo, volver a conectar, yug, juntar. Como viene la palabra española, yugo, y portuguesa, yugo, el yugo, la junta que le llaman también en español, que es yunta, también se le llama, que pone así, juntan a dos bueyes con un palo encima que los amarra, que nos son un yugo, un vínculo que nos junta. Así es. Entonces, solo el ser humano tiene ese dharmena, esa capacidad espiritual. Entonces, cuando tanto católicos primero los católicos fueron muy expertos en esto,
como los españoles, cuando conquistaban así llegaban a un pueblo, conquistaban. Por ejemplo, yo he hablado un artículo sobre las apariciones marianas y el caso de la Madre Guadalupana, que hay cosas interesantísimas en este tema, ¿no? Pero el punto aquí que es verdad que los españoles hicieron muchos trucos para, digamos, afectar la religión de los locales para poderlos dominar y convertir al cristianismo, y también porque nada más no, de así poderlos controlar, tanto explotar económicamente como conquistar su mentalidad. Tal vez los misioneros no tenían esa mentalidad de conquistar a la gente y explotarla, sino eran de salvarla. Ellos tenían el objetivo de la colonización cultural, era salvar a la gente de caer al infierno, de que estaban perdidos, estaban condenados al infierno, solo que fueran cristianos ya eran salvos. Y lo hacían con una buena intención escatológica y salvífica, o sea, lo que se le llama soteriología, la ciencia que estudia los tipos de salvación, y escatológica, o sea, así del futuro de su alma en el futuro. Bueno, entonces ellos lo hacían con esa buenísima intención, no tenían intención de tanta mala, pero los otros conquistadores sí tenían el objetivo, como explica por ejemplo Bernal Díaz de Castillo y otros cronistas de la conquista española, que cuando llegan a México, ustedes leen la descripción que dan y se parece a las descripciones de Duarca. Eran los caminos llenos de joyas preciosas, llenos de oro, todo joyas en los edificios, oro, muchas plata, mucho ¿cómo se llama? Mucha opulencia, ¿no? Todo era, no parecía como describen a Duarca, así, mucha riqueza, así que ellos lo que querían era eso, explotar eso, porque era gente que venía de Europa, incluso algunos eran, como cuando Colón le dijeron a muchos reos, se quedan a morir, tienen cadena perpetua, pero se van con Colón y son libres allá, y si pues, no se pensaban si iban a morir, porque no creían que la tierra era plana, entonces que iba a ser un viaje de circunnavegación para llegar a la India y regresar, o se arriesgan así o se quedan a morir en la cárcel, y muchos así asesinos, filibusteros, piratas se vinieron con Colón, ¿no? Y mucha gente esa que venía de Europa, es que en Europa hubo pestes, había pestes, había enfermedades, había pobreza, mucha pobreza. De hecho, por eso inmigraron mucha gente de Europa a América, hubo pobreza. Entonces, obviamente ellos eran utilizados como, pues hasta cierto punto, como cierta carne de cañón, ¿no? Para los objetivos de conquista de los conquistadores, para ganar riqueza, poder, dinero, más poder, los aventureros conquistadores. Y así, pero claro, ellos se dieron cuenta que tenía que tener una justificación moral, y era la evangelización, ¿no? Y ellos hicieron su conquista con la espada y con la cruz, por eso tenían los misioneros, y la idea es que ellos rompían y destruían la religión local, pero también se dieron cuenta que eso creaba un resentimiento en la gente. Cuando ataca su religión, la gente le crea un sentimiento así muy, ¿cómo se llama eso? De reacción contraria, ¿me explico? Entonces entendieron que la mejor forma de conquistarlos no es destruyendo su religión así agresivamente, sino cómo relecturar la religión de un pueblo conquistado. Entonces, ¿qué decían? Que, por ejemplo, llegaban y había una diosa del agua, como en Catemaco, donde está la famosa, ahorita vamos a hablar un poquito por ahí va la charla esta, de instrucción física. En Catemaco, Veracruz, aquí en Veracruz, la zona de los Tustas, desde San Andrés a Catemaco, es una zona muy famosa por la Meca, son las Mecas, San Andrés y Catemaco, son los tirtas, lugares sagrados de lo que se le llama brujería, o sea, las religiones animistas que existen en el país de México. Mi hermana, su licenciatura en antropología, hizo todo una tesis de licenciatura, no la he leído, la voy a leer, se la voy a pedir para sacarle copias y leerla. Fue un trabajo de campo de observación participante. Ahí en Catemaco y San Andrés, ¿no? Y fue con los brujos, como antropólogas conviven con ellos, se meten a sus rituales, a ver qué onda, ¿no? El antropólogo, él está educado para ganarse un grupo social que estudia, un grupo étnico social, y se mimetiza con ellos, tiene que aceptar lo que hacen, hasta fuman el peyote a ver qué onda, y juegan, le tienen que fingir todo, como que aceptan todo, para ver qué estudian, qué observan, qué experimentan, y van documentados científicamente. Su estudio etnológico, sobre todo religioso, experiencias religiosas, creencias animistas,
entran en todo, bailan los rituales, le hacen todo igual para participar y experimentar y hacer sus estudios científicos. O sea, así se mueve la antropología, en la metodología de la observación participante. Pero en el fondo ellos no creen. De hecho, mi hermana ya es creyente. Antes pasó mucho tiempo, fue educada en el marxismo, adoctrinada en la escuela de antropología, se volvió agnóstica mucho tiempo. Ahora ya no, ya regresó a sus orígenes. Pero me refiero a que así son. Bueno, entonces en esa zona que digo yo de Catemaco, había un culto que las culturas prehispánicas, porque en México nada más había los aztecas, o sea, había muchas culturas prehispánicas, étnicas, sociedades étnicas de indígenas, como las caltecas, que eran enemigos acérrimos, los aztecas, que incluso los dejaban, no los arrasaran para tener como para ir de cacería, ¿no? Para agarrar, para hacer sacrificios. Los tenían siempre, los tenían como su reserva de cacería, ¿no? Ahí los dejaban que sobrevivieran y todo, para nada más robar los que querían para hacer sacrificios humanos. Pero había otros grupos, ¿no? Que estaban bajo su dominio y los explotaban, y obviamente estaban resentidos con ellos. Muchos otros grupos, ¿no? Chontales, olmecas, de muchos, ¿no? Mayas, totonacos, chichimecas, en fin. Los chichimecas eran conocidos como los bárbaros. Y entre los indígenas la palabra meco viene de chichimeco, que significa, como decía, llaman a melecha en sánscrito, o sea, un bárbaro, algo que no es civilizado. Y así le llamaban a las etnias y a los grupos que vivían más como los pieles rojas, que estaban desde San Luis Potosí para acá, el norte de México, ya yendo bueno, es el centro de hecho, pero ya es al norte de la Ciudad de México, es el centro de San Luis Potosí, pero es ya, digamos, considera que ya ahí empieza la parte norte, en lo que se llama Árido América, y Mesoamérica es la parte acá, Central América, centro de México, Mesoamérica, ya que se llama Árido América. Entonces ¿cómo se llama estos grupos o las personas? Los aztecas le llamaban acá porque veían como los pieles rojas, todos los borrados, coahuiltecos, todos estos grupos de por aquí vivían como los pieles rojas, eran recolectores, cazadores, nómadas que se cambiaban siguiendo las manadas del búfalo para cazar, y vivían así, ¿no? No eran, tenían su área, su terreno, era lo que era su nación, le decían la nación india, su terreno. Arriba más al norte pues estaban ya los apaches, los comanches, los sioux, los estos, los otros, había muchos, ¿no? Los crows, en fin, y más al norte los bingos, los Delaware, los Dakotas y los Lakotas, todos esos grupos, ¿no? Hasta allá, Canadá, hasta llegar a esquimales, en Alaska, ¿no? Sí, en Alaska, esquimales, todo tipo de grupos étnicos, Delawares, en fin, muchos, ¿no? Estos, son varios, Lockheeds, en fin, hay muchos grupos que había aquí. Bueno, eran considerados chichimecos eh, porque para ellos eran como llamadas. ¿Por qué? Porque las culturas mesoamericanas tenían construcciones, astronomía, tenían Yaotirveda, tenían medicina, tenían sociedades, tenían muchas reglas, limpieza, se bañaban 3 veces al día, 2 veces al día, tenían baños termales como los Gate India, así muy bonitos, los reyes y para la gente. Tenían muchas reglas, así, vivían una sociedad más sofisticada. Bueno, pero bueno, yo creo que ustedes pueden documentarse muy bien de eso. Después, el punto que quiero decir que cuando ahí en Catemaco había un culto a una devi, una diosa del agua, en la laguna de Catemaco, que está muy bonita. Cuando vengan a Veracruz pueden ir a ver allá, digo a México pueden ir a Veracruz porque es un paseo muy bonito como turista. Ya no meterse en otras cosas, ir a ver los grupos, ¿no? Bueno, resulta que allí había un culto a la diosa. De repente, pues, ¿qué hacían? Hacían una relectura de ese culto. Decían, no, inventaban, apagaban a alguien y decían que aquí se me apareció la Virgen, y la Virgen del agua de la Santa Laguna de Catemaco, o sea, para reemplazar el culto que ya había antes. Y esto fue después de la guadalupana, ¿no? Como que eso ayudó. Ya el tema del debate guadalupano entre aparicionistas y no aparicionistas es un debate interesante, pero hay muchas cosas que no tienen explicación, pero no, pues esto fue posterior, pero como que vieron eso, empezaron a hacer así. Otro caso es cerca de donde yo nací en el estado de Veracruz, en la ciudad de Tlacojalpan, bueno, el pueblo ahora no sé si es ciudad de Tlacojalpan, que es una ciudad que queda abajo de un puente ahora, el puente famoso de Cosamaloapan, porque también viene Cosamaloapan.
el río de las Nutrias se llama Cosamaloapan. La ciudad de Cosamaloapan, que fue cabecera incluso de la época prehispánica, fue cabecera de todos esos grupos. Allí era el centro principal de la cultura chontal, si no me acuerdo que era, me van a corregir los antropólogos, no soy experto en las culturas étnicas de México, pero la cuestión que hay, bueno, ahí en Tlacojalpan, cerquitita está una ciudad que le llaman el Santuario, que algo así como Amatitlán o Amatitlán, Amatlán, algo así se llama. Bueno, es que ya tiene mucho que no he ido por allí, casi desde que nació mi hija, mis papás cambiaron a Ciudad de México para que ya son mayores, mis hermanas los cuidaban a mis papás y pues ya no iba hasta allá. Bueno, entonces en ese santuario vienen etnias o hacían peregrinaciones a pie desde hace muchos años, así como mucha gente va a Kumbh Mela o va a Janmastami en India, así, hacían peregrinaciones los grupos étnicos desde muy lejos, desde casi Campeche, desde por allá, venían, ¿verdad? Oaxaca, todos bajaban a ese lugar porque es la frontera entre Veracruz, Tatustepec, y hay Papaloapan y Tustepec, que es Oaxaca, el estado de Oaxaca, es la frontera entre Veracruz y Oaxaca. Entonces se parece mucho a la flora y fauna, es la misma hacia acá en Mayapur, es así ese lugar, así la misma flora, fauna, incluso como importaron las vaquitas surabi ahí, hay mucha vaca surabi. Bueno, entonces allí, ¿qué pasó? Había una adoración a un dios del río, que era un dios negrito, ahí tenían su murti, o sea, su estatua, su murti, su imagen sagrado. No me gusta la palabra ídolo, por muchas razones, es una palabra típicamente colonialista del cristianismo, no, sino que adoraban un deva del agua ahí, del río, que encontraba el río Papaloapan, el río de las mariposas. Y la historia es que, según cuenta su historia religiosa de los indígenas, su historia tradicional, que una vez ahí llegó la imagen del deva que adoraban ellos, llegó flotando la murti, ¿verdad? La imagen llegó flotando, el icono, la palabra adecuada, iconomórfico, la adoración del icono llegó y cuando paró en ese lugar se volvió sagrado porque ahí llegó el deva y entonces lo pusieron al deva del agua del río, lo pusieron ahí, le hacían, era un santuario, un templo y venían mucha gente a pedir bendiciones para que hubiera agua, nunca faltara el agua ya en sus tierras y recibir bendiciones y eran migraciones desde muy lejos. Y pues tenemos que convertirlos al catolicismo para salvarlos. Y luego suplantaron. Un día agarraron y soltaron un Cristo negro, ¿sí? O sea, conociendo la historia original, soltaron un Cristo negro flotando en el agua, igual en una balsa, y pusieron un niño que lo iba a ver para imitar el relato original del Deva que había, que ellos llegaron y quitaron porque era idolatría. Era el demonio, era falso, o sea, según el catolicismo de aquel tiempo, ¿no? Aunque hay todavía personas que tienen esa mentalidad muy, muy colonial y muy medieval. Acabo de saber de un sacerdote que fue misionero en el Tíbet que escribió que Las tinieblas del Tíbet, un libro completamente, vaya, no creo que muchos intelectuales católicos están en desacuerdo con esa persona por su abordamiento de resentimiento sí es cierto que el Tíbet tiene una cultura muy animista, muy mágica, muy de magia, bon, tantrista, y sí es cierto que hay cosas que sí son tamagúnicas, definitivamente, son animistas, pero no es para, digamos, ser tan agresivo, ¿no? Bueno, siento que es demasiado verlo como demonio, o sea, como algo muy malo, ¿no? Cuando digamos, bueno, es una cosa que se tiene que estudiar con mucho equilibrio. Bueno, pero el punto es que así es el ídolo demoníaco, según estos. Entonces lo reemplazaron con un Cristo negro. Ya ven, aquí está el Dios, es que realmente el que vino primero era es el mero mero. Quiten y pongan para que la gente así la convertían con una relectura de su propia religión con la otra. Y así hicieron muchos trucos y fraudes piadosos, se le llaman en la sociología de la religión. Fraudes piadosos para convertir a los indígenas en en el cristianismo católico. Y así, si no estaba la Inquisición, el que siguiera dándole culto a otros, chicharrón, manito. La Inquisición empezó en España y se trasladó a México, y al que era hereje. Bueno, pero de esa convergencia que vino,
entre, ¿cómo se llama? Entre Europa tenía sus cultos animistas desde antes, que derivan de la religión, algunas religiones celtas, ¿verdad? Como la Wicca, que son las brujas europeas. Entonces vino eso un poco por allí y se juntan con los esclavos africanos, que también son muy animistas en su religión. Hay un video muy interesante que no lo he encontrado en YouTube, que se llama Un viaje a lo sobrenatural, que es hecho por la Universidad Terán del Vaticano, por doctorados, y pues son jesuitas doctorados, pero investigan muchos casos supernaturales, ¿no? Bueno, ahí vamos para allá. Entonces, en África son muy animistas, su religión, la santería, los odishas, los dioses las tradiciones Bantu y Zulus, y todos ellos, de esos grupos así, Masái, todos esos grupos practican una acción muy animista, ¿verdad? Dirigiendo espíritus así, ¿no? Y mágica, usan poderes místicos. Ahí sacan un personaje que canta ahí a sus espíritus esos y hace llover y tan picudos los tipos, tienen poderes místicos, tienen bendiciones de ciertos devas y de ciertos... Porque también en los Vedas dice que hay varios tipos de devas. Están los devas de Vila, de Svarga Loca, de Livia Svarga. Hay devas que viven en los planetas de Bhumandala terrenales, los Bhusvargas, como por ejemplo el taoísmo habla de las montañas de Bhumandala, y ahí viven los inmortales, y ellos quieren ser así un deva de esos que viven en esas zonas, porque viven inmortales, como dice Amrita, se les llama amar también a los devas, porque viven vidas muy largas comparadas con el ser humano. Entonces más o menos se quedan en la parte de los planetas celestiales, Tabumandala, las montañas celestiales, ¿no? El taoísmo. Es algo similar así. Bueno, ¿cómo se llama? Y luego hay devas que viven en los bosques, que controlan y cuidan los bosques, diferentes tipos de devas, ¿sí? Y luego hay otros que no son devas, ¿verdad? Que ya son pues cultos a espíritus, como dice Krishna, que Yanti Devrata Deva, los que adoran a los devas, van a los planetas de los devas. Priti Yanti Priti Vrataha, los que adoran a los antepasados, van con los antepasados. Bhutani Yanti Bhuteya, los que adoran a fantasmas, espíritus. Yantiman Yayinopiman, van y nacerán con esos seres. Y los que me adoran a mí vendrán a mí. Y Krishna dice también que las personas en la modalidad de la bondad adoran a los devas. Devas significa deva, a Dios como a los devas, semidioses. En la pasión la gente adora a asuras, religiones seculares. La gente que adoraba a Hitler, dice Prabhupada, no, la gente adoraba a asuras. Adoraban a comunistas que adoran a Marx, a Lenin, a Engels. O gente que adora artistas, así me explico, que les da profesa devoción. Así asuras, gente asúrica, gente artista, así como grupos de rock. Ahorita vamos a entrar por ese tema. Y vamos la cosa. Y los que adoran a fantasmas, Raksi, Raksasi, Tamasa, que adoran Raksasas, o sea, así demonios, seres malvados, asuras. En el Tantra Shastra se habla, ya en los Tantra Shastras hay una enciclopedia, ya lo he dicho este dato, que se llama Vedic Encyclopedia, en el cual se está Vedic Encyclopedia, Vedic Knowledge, Vedic Encyclopedia, Vedic Encyclopedia, Vedic Encyclopedia, Vedic Knowledge, hechas por Bhaktayan Mares, que es un devoto de ahí de la República Checa, si no me equivoco, es la República Checa. Está en inglés, donde saca mucha información, es una enciclopedia védica, muy bonita su página, se las recomiendo. Ahí van a lean, por ejemplo, sobre el Tantra y todo eso, fantasmas, llamaras, todo. Ahí viene mucha información de todo, de Krishna, de todo. Ahí algunos de mis artículos lo he editado él ahí, o citado mis artículos académicos ahí, y de muchos devotos. Bueno, entonces hablamos esto por lo siguiente, o sea, resulta que el Tantra, los tántricos, explican que hay varios tipos de demonios con los que los tántricos entran en contacto. Hay tantra piadoso, ¿verdad? Positivo, o sea, como hay libros tántricos védicos, Vaishnavas, como para adorar a las deidades, ¿no? Como los Pancharatas Sanjitas, pero los Chiva Tantras, todos esos que son más para la gente en Tamagún, y entran en cuestiones así tipo animista. Bueno, entonces hay varios, los que practican las tantra negro, las magias, todas esas cosas, el animismo, ellos invocan a 4 tipos de demonios. Unos se llaman Shatan, como también sí, Satán en árabe, Shatan.
Chaitan, se dice en árabe, y Shatan en sánscrito, Satán verdad español y creo que también en hebreo, y ¿cómo se llama? Latín, Satán, y así son los mismos. Y las mojinis, que son brujas, son demonias, así, son demonias. Entonces, estas personas que adoran a estas demonias, así como parecido a los hechus, a las mujeres hechus, que son demonias que adoran en el Macumba de Brasil, hay varias ramas de así. Bueno, entonces los africanos trajeron su magia animista, los aztecas tenían también adoraciones y otras precolombianos en México, las culturas precolombianas también tenían áreas de animismo. Esos sacrificios humanos no eran, aunque decían que eran para el dios del sol, en realidad eran distorsiones de la adoración original combinada con adoraciones así tipo fantasmales, ¿no? Que eran rachas, comían cuerpos humanos, aunque hay antropólogos, historiadores que rechazan eso, pero o sea, es demasiado, claro, los cráneos cortados y todo eso. Es un negacionismo, no reconocer que hubo esas cosas, aunque no fueron originales de los originales culturas mexicanas, que eran los toltecas y otras, sino eso lo trajeron los aztecas. En su invasión invadieron y tomaron la cultura que ya existía, así me explico, como los romanos toman la cultura griega. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Es interesante esto porque se junta y se crea una sociedad muy mágica, muy animista se le llama, ¿verdad? Esto se le llama en antropología el estudio del chamanismo, ¿sí? De la gente que los poderes así mágicos y todo eso. Bueno, entonces hablo de esto porque Sila Bhaktitirtha Swami, en esta instrucción psíquica, se los recomiendo, pongan ustedes Gastón Castro, instrucción psíquica BT Swami, o pongan Krishna la Suprema Personalidad 2 y en español, y ahí aparece Gastón Castro, y vayan a su programa, lista de videos o videos editados, y está esta instrucción psíquica. Es muy interesante esto porque en esta parte Sila Bhaktivedanta Swami habla de las fuerzas sociales, ¿no? Ya hablamos como una fuerza es la religión, y para conquistar hay que conquistar la religión para poder dominar al pueblo que conquistas, ¿no? Son fuerzas sociales. Habla también, por ejemplo, cómo a través de los artistas son fuerzas de arrastre, entonces con eso meten cosas así comerciales y también cosas muy mundanas para que la gente se degrade, ¿no? Consuma cosas, en fin, todo eso. Pero ahí entra una parte de allí, que era lo que quería yo hablar, de que como cuando la gente, como la música, muy en Tamaguna, y yo nada más en Tamaguna, música romántica, está comprobado que artistas pertenecen a cultos satánicos. Y no es porque quiera yo hablar otra vez, porque nada más uno habla de esto como si no hubiera estudios, o sea, los fans de esas ondas, ¡ay, conspiranoico! Y luego empiezan a invocar ese mantra, toman refugio, se refugian, se meten así en esa bolita de cristal, en la cueva esa, se aíslan de la realidad, metiéndose en esa cueva de acusar a otro conspiranoico, y ya, ¡ay, conspiranoico! No, de hecho, hay un devoto que se llama Ram Chetredas, que es discípulo de mi maestro espiritual también, de Hiranda Maharaj, Santidad Hiranda Maharaj. Él creó el primer grupo de death metal de México que fue famoso internacional, se llama Toxode, ahora se llama Avatar, que su hermano lo sigue continuando, ese grupo, y cantan Hare Krishna. O sea, son devotos. Bueno, este devoto, él me contó que cuando tuvieron un tiempo de que había videos de ellos tocando, ¿no? Pongan Toxode se llama, pongan video de Toxode y aparece creo en YouTube, ¿no? Su video. Y fueron a giras internacionales y todo. Y dice que les llegaban, a tiempo no había internet, les llegaban a su correo, les llegaban así propuestas de grupos así satánicos y todo eso, que los invitaban a ser parte de, les mandaban videos, me contó de videos que les mandaban bien horrendos, o sea, horrendos, de cosas que supuestamente hacen cosas horrendas estos grupos y querían que fueran parte de ellos para que sus discos los consagraran. No es mentira, y no nada más eso, ustedes pueden ver cómo tienen símbolos satánicos muchos discos, no es moda, es que es la moda, no, lo tienen, o sea, lo tienen, y cuando lo estudian, hay muchos que se hacen al revés, tienen mensajes satánicos, invocaciones en latín satánicas, o sea, sí hay eso, no es mentira, y también lo hay en artistas que cantan música romántica, bueno, hay de varias músicas, pero especialmente que tienen mucho éxito, y dicen que cuando usan la palabra Graviel, estas personas
es precisamente porque usan, también es un tipo de animismo más sutil como la santería y eso. Por ejemplo, les voy a comentar, y está comprobado esto, aunque era una persona vegetariana, el señor Juan Gabriel, que hizo obras de piedad, él era normal en su vida, digo, tenía hijos, todo bien, pero después que se metió a todo eso y a tantas farándulas, drogas, terminó con conductas, digamos, no naturales, vaya, más allá de lo que es la vida sexual dentro del matrimonio, ¿verdad? Con muchas conductas que no las voy a mencionar, ya es hacerles propaganda. Y este caballero, este señor, él de hecho terminó siendo ateo, lo dijo, él rechazaba a Dios, y en su música se le ha hecho estudios a su música, y sí dice, ¿no? Que amo Belcebú, cuando está cantando, ¿quién es como tú? Y ahí empiezan a invocar así, hay muchos estudios, o sea, no es una cosa que no se sabe, y tiene símbolos así sutiles entre la pintura de símbolos satánicos, se la ha encontrado, o sea, y este señor sí estaba relacionado con un grupo que se llama narcosatánicos, le llamaban, pero un grupo de santería, pero no de la buena, ¿no? Porque hay también santería buena y santería mala, según los que estudian esto. Me corregirán los expertos en antropología que estudian el palo madombe, todo eso de la santería. Pero y sí hacían sacrificios humanos. Esto fue un caso real, aparece en los casos del FBI, archivos del FBI, pongan los narcosatánicos. Este era un grupo que estaba aquí en Matamoros, salió, que eran unos satánicos que para pasar droga tenían un santero, un maestro de la santería, muy pesado, que para poder tener mucho poder hizo pacto con seres satánicos, a demonios, asuras, y pasaron mucha droga, mucho tiempo, y no les hacían nada. Y resulta que y de repente pues hubo gente desaparecida, y lo que pasa es que una vez un joven se desapareció, un muchacho, lo desaparecieron, un joven americano, y por eso fue investigación. Y un día un retén de policía lo hicieron la par, nos separaron, llegaron acá al rancho donde estaban y encontraron que estaba todo, lo filmaron, huesos humanos de que habían hecho sacrificio humano, y del muchacho encontraron los restos. Y entonces viene ahí en los archivos del FBI que tuvieron que consultar con chamanes mexicanos de la Ciudad de México. Dijeron, ¿quieren ustedes agarrarlo? Acábenle su poder. Ahí donde tira su caldero y todo eso, quémenlo y echen agua bendita y hagan manden acá oración un sacerdote. Y hicieron así, quemaron y echaron agua bendita para que iba a salir, porque está protegido. Y sí, efectivamente el tipo lo agarraron, estaba en la Ciudad de México ese señor, y lo agarraron y fue a dar al bote, carcelado. O sea, es así. O sea, esta gente, y entre ellos estaban varios artistas, entre ellos esta versión Juan Gabriel era parte de ese grupo, aunque él no hacía sacrificios humanos, pues sí era parte de ese tipo de grupos que practican esas cosas, pero tenía mucho éxito sus discos. Tenía mucho éxito. Entonces esa gente, muchos hasta están cantando y hacen un sacrificio de un gato y matan una gallina e invocan. Eso es famoso. Los grupos rockeros muchos son satánicos. Y no es que, no, vaya, es realidad. De hecho, en Estados Unidos hay la iglesia satánica y digamos, mientras no mate a un ser humano no hay problema. Pero mientras no rompa la ley están, ¿no? O sea, entonces aquí se juntó todo eso, ¿no? Los animismos afro-antillanos y el animismo típico de México, el animismo afro-antillano que vino con esclavos negros, y el animismo europeo de las Wiccas y el tradicional de aquí. Y que una sociedad así. Entonces dice que cuando uno escucha la música mundana, ven que hay música que tiene mucho ritmo y pega, ¿no? Se queda pegajosa, así. Muchos de esos actores practican eso, una ofrenda a seres sutiles para que esos atraigan, ¿no? A comprar su música. Y Sila Bhaktitirtha lo documenta bien. Él es un científico social, yo soy un científico social. Digo, conozco estudios de antropólogos que han estudiado eso, que sacan todas las referencias, aunque no crean pero de que está esa conexión existe, ¿sí? Y de ahí que tienen mucho éxito, ¿no? Muchas músicas mundanas así están así. Así como el Hare Krishna mantra, cualquiera que lo escuche se atrae, pero a Krishna, ¿no? Esas cosas atraen hacia otras cosas sutiles. Ahora bien, es interesante que Sila Bhaktivedanta habla todo eso, ¿no? No es porque sí, y de ahí que uno debe cantar mucho el santo nombre, ¿no? Para escuchar cosas más piadosas. Otra cosa interesante, la gente que toma drogas también abre la puerta a la entrada de entidades sutiles.
entidades sutiles que se le incorporan así, sutiles así, espíritus, y por eso la gente luego no se puede controlar y anda asesinando y no puede controlarse. Son seres que, son gente que es poseída por seres así. Se le meten uno, varios. Así es. También, ¿cómo se llama? A los... Otro caso, pero, o sea, esto ya lo vemos desde el punto de vista védico, y hay un caso que Prabhupada da puta, otro científico, ¿verdad? No estoy hablándole, son devotos muy serios. En India hay mucho de eso, ¿no? Porque a veces me he topado con devotos cuando yo entré al movimiento que eran ultrarracionalistas. Yo me acuerdo que yo de niño, mi bisabuela y mi abuelita, pero por su mamá, me hablaban, y mi mamá también me hablaban de reencarnación, me hablaban de cosas así. Naturalmente mi abuelita tenía dones psíquicos y tenía sus ángeles protectores, ¿sí? Y tengo un tío que ya acaba de partir hace poquito, Krishna. Aquí su hijo fue a la India, fue a Mathura, es muy piadoso su hijo. De hecho, fue muy vegetariano mucho tiempo mi tío. Sus hijos son muy piadosos, de hecho tienen a su Ganesha ahí en su casa, son piadosos, muy piadosos. Entonces, mis primos, pero y su hijo me acuerdo que me mandó un mensaje, oye, porque no tenía mi teléfono, me mandó un mensajito, oye, mi papá acaba de partir, por favor haz oración por él, porque pues, vaya más arriba, ¿verdad? Porque su próxima vida renazca bien, porque ellos creen en la reencarnación. Entonces, sí, yo hice la ceremonia de él, y ceremonia astrada, la ofrenda de Pinda, en el altar estuvo recibiendo Prashadam para ayudarlo, ¿verdad? Cantando el tercer capítulo del Gita. Mi primo tiene un Gita, pues yo se lo di porque él le interesó leer el Bhagavad Gita, yo se lo regalé. Cuando mi padre partió, ahí lo vi, y dije, primo, mira, te voy a regalar, porque llevé el Gita para leer, le di el Gita bolsillo total, tal como es, para que lo tenga ahí. Entonces yo le hice la ceremonia a mi tío, también le ofrecimos así su prashadam, todo, para que vaya con... Los primeros 9 días son muy importantes, que tomen prashadam, porque están formados su cuerpo para ir con Yamaraj, así. Bueno, entonces ya todo eso, y para que esté bien su destino. Bueno, entonces es interesante esto que les digo esto. ¿Cómo se llama? Sí, conozco estudios de antropología de eso, o sea, no es un juego, ¿sí me explico? Es real, o sea, es real que existe esas donaciones, hay esas tendencias, así. Bueno, entonces hablaba que la gente que también droga, invoca atrae la gente que le gusta hacer la ouija, andar en espiritismo, y la familia de mi bisabuelita, ella era de herencia, es digamos de la poca sangre que tengo yo, que digamos que es indígena. Gente, la sangre que yo tengo es europea, todos mis ancestros, por parte tanto de mi mamá como de mi papá, son españoles, ¿sí? Españoles. Mi bisabuelo se casó con mi bisabuela, que era indígena, pero como eran nobles, de hecho traían los tlaxcaltecas, que era estaban, le digo, los tenían como su coto de caza, ¿no? Pedía robar gente, hacer la guerra, cazarlos y llevárselos a sacrificar. Los tlaxcaltecas tenían sus realezas, y aparte se aliaron a los españoles con muchas otras etnias para derrocar a los aztecas, ya no los aguantaban. Entonces, los españoles eligieron a muchos tlaxcaltecas que fueron muy favorables a ellos, que les daban tierra aquí en el norte, porque así les aguantaba la colonia, como aquí Saltillo, ¿no? La colonia de San Santiago de Saltillo, sí, que se hizo por los saltitos de agua que había en un lugar que se llama el Ojo de Agua aquí, que hay manantiales, ahora están entubados ahí en la iglesia, uno puede llenar garrafones y dar una donación, y en agua de manantial muy, muy limpia, muy rica. Yo le he tomado. Dice que quien la toma ya no se va de Saltillo. Pues si vienen, no tomen. Bueno, resulta que es bien interesante, pero aquí, por ejemplo, estos grupos indígenas que vivían en un lugar que se llama el Cerro del Pueblo, que eran borrados, y otras de esas etnias que eran como apaches y eso, pieles rojas, así, indioamericanos, norteamericanos, llegaban en la noche y saqueaban, venían a robarle, pues les robaban la carne, les robaban las gallinas, les robaban los borreguitos, les robaban el maíz, todo lo que podían venían a la noche a robar. Entonces, para protegerse, muchas sociedades hicieron esto. Trajeron así tlaxcaltecas que formaban una colonia así de escudo. Ponían el establecimiento tlaxcalteca como valla humana para los ataques de estos grupos, para que ellos ahí se quedaran. Y con el tiempo los domesticaron, y se casaron, se domesticaron, se juntaron con ellos. Y aquí, por ejemplo, en Saltillo, esos tlaxcaltecas, la población es tan fuertemente blanca aquí en Saltillo que los absorbió
Cuando yo llegué aquí no había gente de mestiza, no se nota la gente, aparece gente de aquí de Andalucía, la gente de aquí, incluso sus costumbres. Aquí no había tortillerías de maíz, había pura tortilla de harina, usan el pan. Igual que en España, los guisos todavía son muy tradicionales de España, irlandeses también, la música. Tenían mucha influencia europea aquí, ¿sí? La gente, los caracteres son la gente española ahí del Mediterráneo, los apellidos también, y de hecho de judíos, por eso se llaman de Ávila, y un montón de, de apellidos judíos, que son que usaron los judíos, los sefarditas para huir de la esconderse de la Inquisición. Bueno, entonces aquí esta zona, yo me acuerdo que todavía había hay mucha tradición española, tanto que, e incluso la comida y todo eso, no se usaba casi el maíz para comer, más que los, ¿cómo se llama esto? Los tamales, pero aún así todo el estilo de la alimentación es muy de tiro español. Y es interesante esto, que los aztecas se casaron con ellos y los absorbieron, a la población europea los absorbió, que ya gente y rasgos así indígenas no, solo por la Universidad Gran Enarro, que vienen del centro, personas indígenas, de raza indígena, que estudian aquí y se quedan aquí. Pero antes eso no, la gente aquí es muy semblante de influencia, queda predominantemente europea. Y los tlaxcaltecas también absorbieron a esto y también fueron absorbidos por la población blanca y se volvieron sus descendientes, se perdió mucho la raza original. De mi bisabuela, posiblemente por el apellido Castillo, que era un apellido nobleza, ella descendía de una tradición de familias que eran nobles en la cultura tlaxcalteca, pues en tlaxcalteca siento yo. Le voy a preguntar a mis primos que son antropólogos de Canadá a ver si me pueden explicar bien el linaje, porque ellos viven en Canadá, pero son de aquí de México, pero ya han estudiado un poquito cómo estaba la cosa esa de la familia. Entonces, ella decidió de una descendencia en parámpara de mujeres que tenían poderes chamánicas, que tenían, curaban y tenían poderes psíquicos. Entonces, mi abuelita, no, que no practicaron eso, ella naturalmente tenían esas facultades. Y ella tenía sus ángeles protectores, ¿no? Y todas sus hermanas también, y por eso yo siempre escuché la reencarnación, y yo creí que era cierto cuando escuchaba eso, o sea, hay una herencia mística por ahí. Pero bueno, pero yo me refiero que principalmente le estoy diciendo esto para que ustedes vayan entendiendo cómo se va hilando esto. Bueno, entonces, o sea, hay muchos estudios de todo esto, ¿no? De la cuestión psíquica, pero ahí también Bhaktivedanta Swami explica, ¿no? Que la gente que toma drogas abre puertas, que los chamanes lo hacían de tal manera para no ser afectados por los fantasmas, tenían sus métodos para hacer, pero la gente se toma drogas, abre la puerta a que se le metan fantasmas, lo mismo que los que practican Ouija, cosas así, que practican mediunismo, se pueden ser poseídos por fantasmas y seres así no piadosos. Y los más demoníacos son demonios totales, ¿no? Sí, seres así muy demoníacos. Entonces esto lo estoy explicando para que ustedes vean cómo hay eso. Y la cultura védica, como explica Jan Maharishi Prabhupada Putta en su libro Alien Identities, habla de un caso de un devoto, ya lo he platicado en mis clases aquí, que en síntesis un devoto hindú que había perdido su fe por la educación materialista en las universidades, marxista, todo eso, ateísta, y que una vez encontró un sacerdote shaka que vino a pedir ahí en la empresa donde él trabajaba, y le dijo, yo te voy a dar, pero quiero algo sobrenatural. Y lo invitó a su casa y le enseñó un sable que se lo puso a flotar, y no lo pudo mover en el aire el sable, y lo mandó con su guru, que era una yogini, y ella lo mandó con un tántrico en otro lugar, donde él estuvo, ¿cómo se llama?, lo mandó a una experiencia psíquica, donde vio una mojini, un pozo, salió de un pozo una demonia mojini en el lugar ese, y le dijo que tenía piedras blancas y las tiró para que detener que le dijo que le llevara preparado con piedras blancas, y si había algo anormal, algo así, lo iba a proteger a las piedras blancas. Y las tiró, pero le cayó una saliva y la mojini la chupó, y luego cada cambio de luna, o sea, luna nueva o luna llena, cuando era luna oscura o luna llena, aparecía en sueños la Mojini, este ser, y le pedía tener contacto carnal en el sueño, aparentemente sueño, pero después despertó y tenía rasguños y encontró pelos del ser infernal, y así hasta que conoció a los devotos, aunque fue con el tántrico y le hizo, pero como quiera, se fue un tiempo, volvió, se vino a Occidente y vio a los devotos, y empezó a ir al templo, y así fue como paró todo eso. Entonces sí, esas cosas son sutiles, son realidades que existen, y por eso no es recomendable. Aparte, no, pues, hay que tener mucho cuidado que uno escucha. Y claro, es imposible, el mundo está lleno de música. Me extraña que ahorita no haya una música alrededor que no sea de aquí, de los vecinos, del mundo material, así, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado lo que uno escucha,
qué escucha, y el canto y hablaba esto porque yo me he topado también, me da mucha pena decirlo, ¿no? Pero eso habla de nuestras escrituras sagradas, no es un juego, es algo serio, no es para volverse como los que todo es el diablo, no, no, pero es una realidad que existen esas cosas sutiles, existen, porque yo me acuerdo que cuando entré de devoto me encontré con un hiperracionalismo, que no, eso no, 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 así como que todas esas cosas son mentira, y hasta incluso de negacionismo, de cosas supernaturales, así. Pero no existen. De hecho, hay una área de antropología que estudia todo eso. Y también hay estudios científicos de parapsicología, la Universidad de UK. Y Prabhu Dutakarma con Prabhu Sadaputa, su libro Human Devolution, que lo iban a hacer los dos, pero lo terminó Prabhu Dutakarma, le dedicó un capítulo a todo ese estudio de cosas psíquicas, de poderes psíquicos, de ese tipo de entidades, todo ese tipo de contactos, exorcismos. Todo eso, la iglesia también tiene sus manuales de exorcismo. Y ahora que han vuelto al satanismo y todo eso, más han vuelto otra vez los casos de exorcismo, porque se ponen a jugar y gente es poseída. Y ya para terminar, les voy a contar un caso que no lo pude ver porque no nos dejaron ya pasar a verlo, lo cerraron el caso. Fue en los años, ahí por el año 76, si no bien recuerdo. Sería checarlo una vez allá con mis amigos Tlacotalpan, los voy a tratar de contactar, ahí del CECIT, donde estábamos en la preparatoria. Tlacotalpan es una ciudad muy famosa, es la ciudad jarocha, se le llama el folclore jarocho, de la cuenca del río Papaloapan, ¿no? Fue un lugar donde estaba el folclore jarocho, surgió el folclore jarocho, la mezcla de las tradiciones andaluces, con las tradiciones ahí, tanto prehispánicas como caribeñas, negras, ¿verdad? Dieron origen al folclore jarocho, que es una música muy parecida a la Andalucía, a la música de Andalucía. Y entonces, ahí, bueno, en esa ciudad yo iba a estudiar. Yo iba a estudiar a 40 kilómetros de Cosamaloapan el bachillerato técnico para la carrera de técnico de autorista clínico. Entonces, como yo les hablaba de filosofía a mis amigos, ya leía Luis de Prada, yo estaba, ya devoto, realmente yo estaba bien como dice canta Hare Krishna. Luego me encontré con un amigo que también, él estuvo en un grupo exotérico que se llama, místico, que se llama Gnosis, ¿no? Me lo encontré en Monterrey luego, Fabricio. Él llegó conmigo, oye, ¿sabes qué? Mira, hay un caso muy pesado, yo lo vi, es de una señora que está poseída por un demonio. Ah, caramba, dije, de veras, sí, sí, esta señora era una señora joven que porque su marido lo engañaba, algo así era la historia, ella contrató los servicios de un brujo aquí en San Andrés, ahí en la zona de los Tuxtlas, ¿no? Por Catemaco, para que su marido regresara y matara al amante. Entonces, pero ya luego parece que el brujo o el chamán quería abusar, quería que le cobrara a la señora con contacto casi, ¿verdad? Sexual, carnal. Entonces la mujer no aceptó, entonces fue poseída. Y que dice que ellos vieron, y luego otro amigo, famoso Cámara, se me olvidó su nombre, sabía Cámara, y otros que no eran nada bien materialistas, llegaron a hablar conmigo, y otros de otros años dijeron, sí, sí, yo lo vi también, que dicen que fue un fenómeno típico. La mujer se le prendió la cama alrededor, se le fuego, pero ya no se quemó ni la cama entera. Le cambiaba la cara, hablaba otras lenguas, vomitaba verde, así, se movían los objetos, era casa de madera, se movían de un lado para otro los cuchillos, se clavaban, así levitaba, estaba amarrada y levitaba el sofá. Todo eso fue fotografiado, grabado, tanto así que como ya se acercaba, eran estas fechas precisamente en primera quincena de enero, el 2 de febrero ahí es la gran fiesta de la Candelaria, es la Virgen del lugar, la Candelaria. Es una fiesta parecida a la de allá de España y a la de la India. Hacen una peleaje con la Virgen, ¿verdad? Cantándole así, y luego hacen como una pamplonada con los toritos, los sueltan, pero toros de esos surabis no los sueltan, no andan correteando a la gente, pobres toritos. Ahí nada más los corretean. Y bueno, lo corretean a los toros, no el toro corretea a la gente. Bueno, entonces ahí así es como una fiesta que hacen muy grande. Hay así una famosísima fiesta de la Candelaria, y van muchos peregrinos, vienen así en las chalupas, así como en la India, ¿no? Y se bañan en el río y van a pedir bendiciones a la Virgen. ¿Quién sabe qué culto había antes allí, que a lo mejor también lo suplantaron? No sé la historia. Pero bueno, la cosa es que hay la Virgen Candelaria. Pero por eso hasta el señor Raúl Velasco, que era muy favorable a los devotos, que entrevistó a Cavidas,
¿verdad? William Chester, ¿cómo se llama este devoto de Venezuela que vive en Estados Unidos? Cavidas. Bueno, este es interesante porque ahí Tlacotalpan iba a hacer la fiesta del gobierno, lo que menos quería es una noticia de que hay una mujer poseída, pues iba a afectar el turismo, que es la base económica de las fuentes de economía para esa ciudad que es pequeña. Entonces, es interesante esto porque pasó ese caso allí. Entonces, y esta vez ya terminé, ya tenía que regresar a mi casa, ya no quería terminar la escuela y me fui a... Entonces le dije a mi madre, mejor sabes que no es recomendable ir a esos lugares porque luego hay dice, le dijo una amiga, porque ella tenía como, su familia tenía amistad con otro grupo de personas también muy místicas, que el señor Rodolfo Benavides, su hermano Benavides, eran amigos de ellos por cuestiones de otra historia también psíquica, mística, que luego les cuento. Entonces me dijo, no, fíjate que no es bueno ir a ver a esas cosas porque se te pueden atraer a esos seres a ti. Entonces, bueno, pero bueno, la cosa es que yo ya no acompañé tan cerca, pero los compañeros que fueron a ver ya nos permitían, ya estaba la policía había acercado al lugar y lo que sí fueron, no se veían los gritos los de la pobre dama y tuvieron que traer un jesuita, un especialista en exorcismos de Roma vino a hacer el exorcismo, pero no permitieron que la prensa lo cubriera todo para que no evitar que afectara la fiesta. Pero es un caso bien documentado, está ahí, digo, sabemos que fue un caso real, la iglesia lo tiene documentado, sí, la diócesis de ahí de Veracruz, o sea, no fue una cosa así, vinieron a hacer todas las pruebas y luego hicieron el exorcismo. Y esto lo digo porque digo yo me acuerdo que cuando entré había muchos devotos que creen que es muy cool ser así, las racionalistas, gente que dudaba de todas esas cosas, ¿no? Así. Pero no, en los Vedas se habla de todo este tipo de cosas. Hay una sección entera en el Garuda Purana que habla de todo eso. Y no me acuerdo si lo habla Krishna, porque hay una parte de los infiernos, Krishna habla todo eso, Krishna, directamente, ¿no? Incluso, sí, así que niegan estas realidades, pero hay toda una información muy completa en la India. Y Prabhupada lo dice cuando la bruja Putana habla de eso también, ¿verdad? Pero ahí también se dice en la historia de Putana que esas entidades no pueden hacer su efecto cuando uno canta el santo nombre de Krishna, incluso con ofensa, que se cante sinceramente el santo nombre de Krishna, donde se adora a Krishna, los seres se van. Entonces es muy importante por eso que cantemos siempre nuestras rondas, usemos las cantimalas, la altila, antes de dormir, ¿verdad? Ponemos altila, siempre eso nos va a proteger contra todo tipo de entidades así demoníacas, el Nisinja Kabacha, los caballos aquí, ¿verdad? Son muy importantes. Todo eso nos protege contra las fuerzas demoníacas así, ¿sí? Y esto, es interesante todo esto, saberlo, ¿eh? Y esas personas que se dicen ser devotas de Krishna y son así que rechazan esto, pues pues rechazar los Vedas y las enseñanzas de los acharyas previos es ateísmo, lo explica Necta Devoción. Rupa Goswami escribió Necta Devoción de lo que escuchó directo de Chaitanya, nada más lo confirmó con los Shastras, pero todo eso fue enseñanza de Chaitanya Mahaprabhu, y Chaitanya dijo que él iba a hablar a través, o sea, Krishna iba a hablar a través de él, Chaitanya mismo. Entonces son temas interesantísimos que Bhaktisiddhanta Swami explica muy bien, se los recomiendo, vean instrucciones de las psíquicas, eh, instrucción a psíquica, está de T.L. Swami, de B.T. Swami, Bhaktisiddhanta Swami, en el canal de Gastón Castro, Bhakta Gastón Castro, no sé su nombre espiritual, me perdonará el devoto. Vean, escuchen eso, es interesantísimo. Y digamos que también Prabhu's Dutta Karma Studio Human Evolution lo pone como prueba todo este tipo de fenómenos de cómo el alma pasa a tus cuerpos, cómo hay cuerpos sutiles, es la realidad. Y esto es lo que el hombre siempre ha creído, siempre ha vivido en este mundo mágico y vive todavía. Solamente algunas sociedades pequeñitas de gente que es materialista, que niega, pero la mayoría de la gente, mucha gente vive así, más en México, vive en un mundo mágico. Y ese es realmente el hombre. Esa es la ciudad del hombre. El hombre vive un mundo metafísico, un mundo así, ¿verdad? Exotérico, místico, es la realidad. Pero son cosas que existen y también no es bueno jugar con ellas, no provocar esas cosas, no invocarlas. Uno debe leer de Krishna, cantar Hare Krishna, no ver películas de terror en la noche, no escuchar historias así. Todas esas cosas no es bueno. Hay que leer la historia de la bruja Prutana, mucho el Nisinja Kabacha y habla, protégeme. Hay varios métodos, como dice, hay un verso muy bonito que viene en el Narayan Kabacha que dice, Nayo Vayangra Hevyo Bu Ketu Nibrio Evacha.
Sarisebhyo, Dastebhyo, Bhutebhyo, Nibhyo, Baba, Sarvani Etani, Bhagavan, Namarupastra, Kirtana, Prayanta, Saksayasayo, Yenaseya Pratipaka. Que toda la gloria al Señor Krishna, que por cantar su santo nombre y su glorificación nos protege contra el efecto de los planetas negativos, de los diferentes fantasmas y espíritus, de todas cosas inauspiciosas, magia, todo eso nos protege contra todo con el santo nombre de Cristo. Y Prabhupada para nuestra protección, por eso nos enseñó también a cantar en Nisinja Stotra. Namaste Narasimhaya Pralalada Dadayine Hiranyakasipurvakshaha Silatanka Nakadaye Ito Nisinja Parato Nisinjo Yato Yato Yamitato Nisinjo Bajer Nisinja Hridaye Nisinjo Nisinjan Adin Saranam Prapadye Tava Karakamalabare Nakan Abuta Singan Dalita Hiranya Kachiputa no bringan Que Sabadrita Nara Hari Rupa Yayagadi Sahare Yayagadi Sahare Yayagadi Sahare Yayane Sinhade Yayane Sinhade ¿verdad? En Krishna, 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 Pahiman, Krishna, 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 Rakshaman. Todos los mantras son para protegernos. Y ahí Prabhu, Jan Mares Bhakta pone una serie de lo que dicen las escrituras de la gente que es afectada por esas cosas, ¿no? Gente que se quiere suicidar, gente que así que se supone que tiene de esos incontrolables de lujuria, gente que quiere intoxicación o comer así cosas así malas. Esa gente está habitada por seres no positivos. Se quiere suicidar y se deprime mucho. Esa gente tiene afectaciones así. Entonces es muy importante cantar el santo nombre, mucho, mucho, cantar así, ¿verdad? Y eso nos quita todas influencias negativas. Bueno, espero que esto les sirva de información a los devotos. Quería compartirles esto. Espero que vean esa clase. Lean el libro. Se los voy a leer literalmente el libro de Prabhupada Karma, ¿verdad? De todas cosas para que ustedes... Ahí también habla de encuentros con los Yamadutas que han estudiado investigadores como el Dr. Ian Stevenson, que de casos de gente que vio los Yamadutas, murió y se lo llevaron los Yamadutas y luego regresaron porque no les tocaba. Y eso nada más está documentado también. Hay un libro muy interesante del doctor ¿cómo se llama este doctor famosísimo? No es Remo Modi, es otros que también investigaron estos casos. Klostermayer, que se llama. Es un científico que investigó que hay un caso de una niña que se la llevan los Yamadutas, también en Occidente, o sea, nada más en la India. Y hay otro médico también que en Tailandia hizo estudios de gente que murió y que se lo llevaron los Yamadutas. Y voy a contarles uno caso, ¿sí? De que en los tailandeses pues son herencia de la cultura védica, son hindú-budistas. Es una mezcla de budismo muy influido por la cultura védica. Cuentan el caso de una persona que se lo estaban llevando los Yamadutas, pero en el pasaje iba pasando por el templo del señor Buda, estaban cantando los mantras, dijo, déjame ver el templo, por favor, y ya se acercó al templo, estaba cantando, oh, namito fu, namo mito, el mantra que canten allí, es una escuela. Entonces de repente lo regresaron a su cuerpo, pero le dijeron que tenía que cambiar su vida y ser vegetariano, entonces si no se lo iban a llevar, y que en tantos años sí él iba a partir ya, pero ya no se lo iban a llevar, sí, pero si no, sí se lo iban a llevar. Y se volvió muy vegetariano, se volvió un buen budista, ¿verdad? Muy religioso, muy interesante, porque cantó los nombres del señor Buda. Bueno, les comparto esto, no sé si tienen alguna preguntita, porque ya la pila está baja de mi teléfono, alguna duda. Todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Ahí veo a Sion y Sinja y otro, no me acuerdo quién. ¿Quiénes son? Nada más den su nombrecito ya para terminar. Que nos están escuchando en la clase. Uno tiene Mahamad y otro Sion y Sinja Deva. ¿Quiénes son ustedes? ¿Rabos? Pónganle nombre. ¿Sí pueden? Ahí tienen a Nisinja Deva. ¿No quieren dar sus nombres? Bueno, muchas gracias de todas maneras. Espero que les sirva esta clase a todos. Hare Krishna, Bhakta José Ramón, Chaitanya Das, Hare Krishna. ¿Y quién más está por allí viéndonos?
Pongan su nombre. Sí, sí, Ramón. Sí, sí, gracias, Chaitanya Das. Ajá, Chaitanya Das. Pero el otro no nos quiere decir su nombre. Es un Mahamantra. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que esta clase les sirva para conocer más otros aspectos de la realidad de que estamos, ¿verdad? De que es parte de este compendio y que esto los inspire a ser mejores devotos. Que nos inspira a todos a ser mejores devotos. Bueno, Hare Krishna, todas las glorias, así la Prabhupada, reverencias, Jai, Siguru Goranga, Jai, Radha Govinda, aquí, Jai.